Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo. En este sentido, vamos a volver a lo mejor a comentar algunos aspectos de un tema que ya abordamos en la serie temática pasada. Recuerda que esta es una continuación, una continuidad de lo que ya veníamos trabajando acerca del evangelismo, la evangelización y en la acción misionera de parte de la iglesia y de nosotros como iglesia. Pero incluso hablamos del trabajo que se hacía en las ciudades, en los sectores rurales y todo, pero quiero que en esta oportunidad recalcar algunas cosas más puntuales de lo que ya hemos conversado. Para ello quisiera invitarte a que puedas abrir tu Biblia eh, en Mateo 11:1, en el primer versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 11, uno que dice, y, y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Quiero hacer un énfasis en este punto. Es el trabajo misionero y el evangelismo urbano. Ya lo hablamos a lo mejor en la serie temática como el evangelismo en las ciudades, pero eh, vamos a tocarlo tangencialmente o lo vamos a tocar desde otra perspectiva también. Vamos a tratar de ser un poco más profundos en ese sentido, para que realmente tú sientas esa necesidad de hacer un evangelismo urbano. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que toque tu corazón y el mío y nos ponga en una posición y en un deseo misionero de trabajar en el lugar donde el Señor nos ha llamado a servir. Muchos de nosotros estamos con un gran deseo o una necesidad espiritual de servir quizá en muchos lugares. Queremos viajar, queremos salir, queremos ir a otras ciudades, a otros pueblos, y hay tanto trabajo que hacer quizás a la vuelta de la esquina, que el Señor también nos llama a ser testigos donde Él nos ha puesto. Querido Señor, primero que nada nos dirigimos a ti, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para abordar este tema y que también nos ayudes a proclamar el Evangelio de una manera en la cual el evangelismo y el plan misionero tenga un carácter urbano. Gran parte de nosotros vive en ciudades, a pesar de que algunos podemos tener una cercanía en el campo, estamos cerca de las ciudades para hacer una obra misionera en estos lugares. Diferente, Señor. Eh, Nosotros tenemos que salir de las iglesias para hacer un trabajo en la necesidad de las personas. Estamos encerrados esperando muchas veces que las personas lleguen a nosotros y tú nos has llamado claramente a que seamos nosotros quien vamos en busca de las personas. Ayúdanos a entender esa misión. Estamos orando muchos de nosotros quizás para que las personas lleguen y entren por la puerta de la iglesia, y en cambio tú nos pides que salgamos de la iglesia a buscar a cada una de esas personas que están en una necesidad espiritual. Ayúdanos a ser claros en ese sentido y a poder entender esta comisión que tú nos has dejado. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús, quien fue el mayor de todos los misioneros y que hizo una misión en el terreno. No en el templo, si bien es cierto, en los atrios del templo también entregó la palabra, principalmente fue en las ciudades, en una esquina, en una plaza, en un campo donde compartió el mensaje. Señor, ayúdanos también a nosotros para ser un imitador tuyo y podamos tomarnos de tu mano para que el Espíritu Santo nos mueva a hacer esta labor urbana de evangelización en un área misionera que está sedienta, ansiosa y deseosa de escuchar tu palabra.
porque los campos ya están listos, porque los campos ya están blancos. Todo lo agradecemos los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. La iglesia en este tiempo podríamos llamar que vive un verdadero evangelio. ¿En qué sentido? En el siglo XXI necesita encarar y reflexionar sobre la realidad de las ciudades. La visión teológica necesita percibir que los centros urbanos son lugares estratégicos. Yo lo había mencionado hace un tiempo atrás y es importante. Pocos nos vemos enfrentados a esta situación y poco hacemos en las ciudades y pocos servidos en un ministerio de evangelización en estos lugares. Hace muy poco tuve que ir mi- a hacer una, una compra, o sea, en realidad a ver un producto en una multitienda, en una tienda muy grande, y fuera de ese lugar había un grupo de cristianos misioneros que estaba sirviendo café y estaba compartiendo unas galletitas, una tortilla grande con eh, pebre, le llamamos acá, chimichurri le podrán llamar en otro lugar. Es como una especie de pasta con tomate, cebolla, pimentón, morrón y otros productos, ají y otros productos. eh, eh, Manteca o mantequilla, como le puedan llamar en algún lugar, para servir y compartir un café o un té, una infusión. eh, y, pero para establecer un diálogo y una conversación cristiana, amena y entregar la palabra del Señor en un contexto muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Para mí fue muy grato vivir esa experiencia y tuve la oportunidad de conversar con un joven y nos terminamos abrazándonos y lo felicité por la obra que ellos estaban haciendo, de cómo de una manera práctica estaba mostrando a Cristo. Y fue realmente extraordinario, fue realmente potente y lo que hacían era realmente bonito. Yo sé que las personas hoy día en las ciudades están en cierta medida atemorizadas o toman cierta distancia con las personas. Nadie te regala nada. Entonces la gente lo ve como algo que provoca cierta desconfianza. Pero aún así, el Espíritu Santo tocó el corazón de muchas personas que se acercaron y, y de una manera no doctrinal, no confesional, no de una manera tradicional, fue mostrada la palabra del Señor, sino que de una manera muy contextualizada en un término evangelístico real. Eh, en ese sentido, prácticamente los contextos del ministerio son cada vez más moldeados por las influencias globalizantes y urbanas. El mundo está caminando a volverse un centro urbano. Ya lo nombrábamos tiempo atrás, un 75% de la población mundial mm, o más o menos vive cerca de un sector urbano. Incluso las que antiguamente eran llamadas ciudades pequeñas, hoy día tienen centros comerciales, tienen todas las posibilidades para poder vivir una vida con ciertas comodidades. De la forma en que se hace necesaria una reflexión sobre una pregunta que es cómo hablar y hacer una misión urbana en el contexto actual, en este contexto. La respuesta a esta pregunta es un desafío y una responsabilidad de nosotros como cristianos. Eso es lo primero que tenemos que mirar. Y dentro de esto es fundamental contextualizarnos en un evangelio práctico. Contextualizar las cosas no es como normalmente lo afirmamos, que es hablar
lo que las personas quieren escuchar o quieren oír, sino que significa ofrecer a las personas una respuesta clara, precisa de la palabra del Señor, del Espíritu Santo que nos revela su verdad. Una respuesta bíblica en el fondo, que ellas tal vez no quieren escuchar. Porque a veces el Evangelio, así como Cristo sufrió rechazo, y como te contaba, hay un centro, al lado de un centro comercial, de una multitienda, se estaba haciendo una obra evangelística y había rechazo, porque Cristo también fue rechazado. Las preguntas en este sentido sobre la vida que se está viviendo en nuestra época actual y en un lugar en que nos podemos encontrar o que nos encontramos en este contexto, es un lenguaje de la forma que nos hace comprender por medio de argumentos fuertes y que son capaces de sentir que aunque que nos pueden rechazar, tenemos que lo- tener la claridad de que incluso vamos a ser rechazados. Yo vi rechazo a algo, como él lo explicaba, algo muy hermoso en lo que estaban haciendo, compartiendo y por conversando muy amablemente, pero la gente hoy día tiene temor a ser timada, a ser engañada. eh, Como decía anteriormente, nadie te regala nada, entonces es difícil. En este sentido, hablamos de un contexto saludable, o sea, de poder traducir la comunicación y el ministerio del Evangelio a determinada cultura, sin comprometer la esencia particular y propia del Evangelio. El Evangelio tiene su particularidad y eso no lo podemos modificar porque es Cristo mismo. El Evangelio contextualizado se define por la claridad y por el poder de atracción. Cristo recibió mucho rechazo, pero también recibió mucha atracción. La gente iba en pos de él. Y en este caso yo veía las dos realidades. Veía a este grupo misionero de jóvenes y de personas adultas que estaban haciendo una obra muy hermosa y compartiendo, dialogando con las personas. Y se veían estos dos sentidos. Gente que llegaba a conversar en un diálogo abierto, en una conversación sana y fluida, no doctrinal, eh, pero esto no quiere decir que no estaba puesta la doctrina de Cristo ahí. Estaba la doctrina bíblica. No era solamente lo que las personas querían escuchar, sino que lo que necesitaban escuchar. Lo que necesitan escuchar las personas es el amor de Cristo. Eso es lo principal. En ese sentido, como te decía, el Evangelio se define por esa claridad y el poder del Evangelio también es atractivo, porque Cristo fue y será atractivo y desafía la autosuficiencia de la persona penitente, de la persona pecadora y lo llama al arrepentimiento, lo llama al cambio de conducta, lo llama a la metanoia. Tiene el objetivo de hacer contacto con la cultura a fin de desafiarla y confrontarla. Eso es principalmente, la cultura afecta cada aspecto de nuestra vida humana. De igual modo termina cómo las decisiones se van tomando, cómo nuestras emociones se expresan en cada cultura diferente, cómo se considera y los sentidos individuales o los sentidos públicos que a lo mejor lo que tú consideras público en una cultura puede ser muy íntimo o viceversa, algo muy íntimo en una cultura puede ser muy abierto y eso te puede parecer chocante. Hoy día hay mucho choque cultural, principalmente porque nos vemos, creo que cada país presenta una ola migratoria muy grande y nosotros no estamos ajenos a ello. De igual modo, también se determina que las decisiones son tomadas por las emociones muchas veces, si se considera ese sentido. Eh, el poder social es usado para las relaciones y especialmente en muchos aspectos, entre el género, entre el sexo masculino, femenino, entre las barreras generacionales.
quizás te sientes más cómodo con alguien mayor, quizás te sientes más cómodo con alguien de tu misma edad, quizás te sientes más cómodo con alguien menor y a quien quieras escuchar. Y el Señor traspasa todas esas barreras. Eh, las clases sociales también no entran en juego, y el tema étnico o racial tampoco entra en juego en el tema de la evangelización. Entender la cultura local también es un desafío más potente el día de hoy, porque cada cultura ya no es una cultura purista, no es una cultura pura que solamente está limitada a una sola tradición. Eh, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, con las grandes campañas evangelísticas, ibas a una ciudad y esa tenía una sola característica y el predicador, el misionero, el evangelista tenía que adaptarse a ese lugar. Hoy día tienen que adaptarse a una multiculturalidad de una ciudad. Imagínate cuán difícil es poder llevar el evangelio. Pero cuando el evangelio se expresa en el amor, esto traspasa toda barrera, como dije yo, generacional, social, política, racial, étnica, genérica, etcétera. Entender ese también es un punto importante. David Wells, nombrando una cita, él dice que la contextualización no es simplemente la aplicación práctica de una doctrina bíblica, en este caso cuando lo llevamos al plano cristiano religioso, sino que también la traducción de esta doctrina en una forma de conceptualización que se entrama con la realidad, se va entretejiendo con la realidad de las estructuras sociales y de los patrones dominantes de la vida en nuestra sociedad contemporánea. La habilidad de contextualizar es muy importante. Eso es lo que quiere decir en el fondo. La cita quizás es muy intelectual, pero quiero llevarla a la simpleza. Es decir, que la habilidad de contextualizar es uno de los secretos de un ministerio eficaz. De modo particular, las iglesias de los centros urbanos deben ser extremadamente sensibles a todas las cuestiones del contexto, porque acostumbra ser en estas áreas que la cultura de la sociedad es forjada tanto por nuevos rumbos. Las sociedades están continuamente cambiando. También son áreas en que las culturas humanas mixtas conviven en tensión, así pues los componentes culturales son muy complejos. Y hay muchos peligros en esta contextualización. Los círculos académicos teológicos a lo largo del siglo XX fueron fuertemente influenciados por la teología liberal, siguiendo los pasos del pensamiento teológico existencial de Rudolf Bultmann principalmente. Esta teología defendía que los cristianos tenían libertad para identificar de cualquier manera que fuera adecuada a su cultura cuál era la tónica interior de la revelación bíblica. Así podían destacar y adaptar el restante. Pero al adoptar esa forma de contextualización, trajo consigo varios desafíos eh, y varios fracasos. Quizás no, bueno, no quería decirlo así, pero sí, trajo varios fracasos. Porque la contextualización muchas veces presupone que tanto el texto bíblico así como el contexto cultural son relativos, igualmente dotados de autoridad. En este sentido, prácticamente cualquier aspecto de la fe cristiana puede ser descartado y recibir un contexto o un contenido nuevo. Y no es así. El Señor, a través de la palabra, habló en un contexto, habló en un contexto epocal, habló en un contexto en que quería entregar una palabra para que fuese recibida de manera que traspasara la cultura y atemporal. Hoy, el Evangelio lleva 2000 años imperando porque no es un tema que se manifieste en la cultura, porque está centrado en el amor y el amor ha estado presente
siempre. El amor se ha entendido de maneras distintas por la poesía, por el romanticismo principalmente, pero por el cristianismo siempre ha tenido la misma lógica, siempre ha tenido el mismo principio y eso está dotado de autoridad. En este sentido, prácticamente cualquier aspecto de la fe cristiana puede ser cuestionado con un contenido nuevo, dependiendo del ambiente y la cultura en cuestión, pero nunca el amor. El amor nunca dejará de ser. Así se presenta en 1 Corintios 13, ¿cierto? Nunca dejará de ser, porque el amor es Dios, nunca, el Señor no cambia y el amor no cambia, por más contextos distintos, por más culturas distintas que puedan existir. Donde está presente el amor impera y es así aquí y en la quebrada del ají, como se dice vulgarmente. No tiene otra connotación. En nombre de la contextualización por la cultura, la iglesia tiene un potencial. Si esto se toma bien, lo deberíamos mirar como un desafío y como una oportunidad de ser potenciado. El cristianismo liberal se adaptó a la cultura cuando debería haberla desafiado. Ese fue el gran problema. El cristianismo liberal se adaptó a la cultura y debió haber desafiado a la cultura, que era lo importante que debería haber experimentado, para volver la religión agradable a la sociedad moderna. Los líderes del cristianismo liberal redefinieron toda la doctrina con aristas naturalistas principalmente. Algunas características de esta visión teológica son principalmente cuatro. La Biblia, la primera es que la Biblia está repleta de sabiduría divina, pero esto no quiere decir que no se equivoque. Es un documento humano que contiene errores y contradicciones. Eso fue uno de los argumentos presentados. En ese sentido, la- el mensaje de la Biblia es fiel y verdadero. Toda la palabra del Señor es fiel y verdadero. Ocupó muchos autores para presentar el Evangelio de Cristo, pero todo apuntaba a la persona de Jesucristo. No es que tenga errores ni contradicciones, puede tener eh, miradas distintas de un autor que miraba a Cristo desde su perspectiva, por más que el Espíritu Santo pudiese estar trabajando en él, esa es la diferencia. Por otro punto, un segundo punto es que Jesús es el Hijo de Dios, pero no quiere decir que sea un Hijo divino o preexistente de Dios. Él fue un hombre extraordinario y lleno del Espíritu Santo. Esto trajo consigo un tremendo daño al cristianismo. Y se inquietó desde el inicio del cristianismo, desde el siglo I, con los gnósticos, que que con su pensamiento griego y viendo que ellos en el fondo dividían el cuerpo en, en un cuerpo con el alma, ellos pensaban que Cristo no podía haber sido en este sentido humano y se aferró el otro concepto de que Cristo era solamente humano, entonces hubo una discusión ahí tremenda y no pudieron ver las dos naturalezas divinas de nuestro Señor Jesús. Por otra parte, también un tercer punto, la muerte de Jesús no es considerado un acontecimiento cósmico que en el fondo impacta nuestra vida y nuestra redención. Es solo un ejemplo del amor fraternal, del amor de sacrificio que nos transforma y nos conmueve como un ejemplo para vivir una vida de santidad. O sea, no tiene el impacto de lo que realmente es el Evangelio. Así, volverse cristiano, como un cuarto punto, no exige el hecho sobrenatural del nuevo nacimiento, sino que significa seguir un ejemplo de un Jesús que hay que seguir sus obediencias, o sea, seguirle obedientemente, seguir sus ordenanzas, obedecer sus enseñanzas, la enseñanza del Sermón del Monte, por ejemplo, y vivir una vida de amor y justicia con el mundo. Pero
El cristianismo es más que eso. El cristianismo es un cambio de conducta, es un cambio de mente, es una transformación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Luego de eso se fue esto transformando en otra cosa y se ha llenado de la cultura y tradiciones, se ha incorporado el sincretismo religioso que tiene las probabilidades de suceder cuando un nombre de una cultura, muchas veces por cambiar algunos sentidos, se cambiaron algunos nombres de las divinidades de los pueblos para poder acercar las personas a la religiosidad. Y eso hizo un daño terrible. Por eso es tremendo cuando el Evangelio no es presentado por la persona de Cristo. Cuando queremos presentar un estilo de vida, cuando queremos presentar doctrinas, cuando queremos presentar el Evangelio como que fuera a lo mejor una forma, una estructura de algo y no en la persona y en el amor de Cristo, esto se transforma en cualquier cosa. Y, y eso nos ha traído un tremendo daño que debemos retorcer, que debemos repensar y que debemos reubicar. Esto es nuestra tarea como cristianos de este siglo. Mostrar a Dios como realmente es. Y tú solamente puedes mostrar como realmente es por medio de Jesucristo. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. Algo que me has escuchado muchas veces decir. A Dios nadie le ha visto acá jamás, como dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1 verso 18, sino que hemos visto a su Hijo Jesucristo, quien lo ha dado a conocer, quien lo vino a representar. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.